Son la 1:30 hora de Bogotá, Quito y Lima, las 6:30 hora de Londres, las 8:30 hora de Jerusalén. Esta era la hora prevista para que iniciara el cese el fuego en la Franja de Gaza. Estamos aquí en directo en France 24 a la expectativa de que empiece este acuerdo. Mientras tanto, vamos con los titulares. A esta hora, 8:30 de la mañana en Jerusalén, debía empezar el cese el fuego en la Franja de Gaza. Sin embargo, Benjamin Netanyahu afirma que la tregua se retrasa hasta que Hamás entregue el nombre de los rehenes que van a liberar hoy. La red social TikTok dejó de funcionar la noche de este sábado en Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo avalara el viernes una ley aprobada el año pasado por el Congreso que obliga a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, o enfrentarse al cierre. En Colombia, combates entre el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, al noroeste del país, han dejado al menos 60 personas muertas en 2 días de enfrentamientos. Esto según informó la Defensoría del Pueblo colombiana. Todo indica, como decíamos, que se retrasa el alto el fuego entre Israel y Hamás, que debía comenzar a esta hora. La tregua y el intercambio de rehenes estaban previstos para las 8:30 hora local de este domingo, pero a último momento el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado retrasar su inicio hasta que Hamás entregue el nombre de los rehenes que debe liberar hoy, esto según lo pactado. Bien, conectamos hasta ahora con el doctor Efraim Davidi, él es profesor de la Universidad de Tel Aviv, historiador y dirigente de la Academia por la Igualdad. Efraim, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta hora de France 24. Le planteo su opinión sobre lo que estamos presenciando. ¿Considera usted que este es un retraso que se va a desbloquear en las próximas horas o exactamente qué es lo que está ocurriendo entre las partes? Bueno, yo personalmente espero que sí, que este cese el fuego se cumpla por las dos partes. Evidentemente hay sectores dentro del gobierno israelí que quieren torpedear el acuerdo. Por lo tanto, es un acuerdo muy frágil, que dura demasiado tiempo y en el cual no hay ninguna garantía en que la guerra vuelva tal como lo exigen los sectores más extremistas dentro del gobierno de Israel. Y Efraim, según ha anunciado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como decíamos, este retraso se debería a que Hamás no ha entregado el nombre de los rehenes que están previstos que libere este mismo domingo a las 4 de la tarde, hora local. ¿Por qué Hamás no está entregando estos nombres? ¿Qué sabemos? De acuerdo a un comunicado del movimiento palestino, hay razones técnicas por las cuales todavía no han comunicado los nombres. Yo me imagino que es una cuestión o de minutos o de horas, ya que de eso depende de que se liberen y depende de que cese el fuego. No hay que olvidar de que Israel, desde que se anunció el cese el fuego el miércoles pasado, siguió atacando en la Franja de Gaza y el resultado es ya más de 130 muertos palestinos, en su mayoría mujeres y niños. ¿Y cómo entiende usted esta intensificación precisamente de los ataques israelíes desde que, como usted bien señala, el miércoles Qatar y también Estados Unidos anunciaron que se había llegado a este acuerdo de cese el fuego y de intercambio de rehenes? Bueno, lamentablemente esto vuelve cada vez que hay algún tipo de acuerdo de cese el fuego. El ejército israelí trata de mejorar, entre comillas, posiciones y tratar de atacar la mayor cantidad de objetivos que ellos denominan militares, pero en su mayoría son civiles, antes de que comience el cese del fuego, ya que de momentos que comienza el cese del fuego y si Israel lo acata, es decir, esos bombardeos que ya siguen hace más de 15 meses y han causado más de 46.000 víctimas, van a cesar. Y le pido también por cómo entiende usted las palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en que en las últimas horas ha señalado que este cese el fuego puede ser una tregua temporal, finalmente, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos para reanudar los ataques en caso de que no se cumpla lo pactado entre las partes. ¿A quién va dirigido este mensaje?
Bueno, evidentemente Netanyahu tiene serios problemas con su gobierno. El gobierno es de extrema derecha, pero hay sectores todavía más extremistas dentro de la derecha, claramente belicistas y claramente racistas, que exigen que la guerra en Gaza sigue, cueste lo que cueste, aún a coste de la vida de los rehenes israelíes que están en la franja de Gaza. Ya uno de esos sectores ha salido del gobierno, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que es realmente aquellos que promueven una guerra a todo precio, cueste lo que cueste y caigan las que caigan de los dos lados. Ella salió del gobierno y hay otro sector dirigido por el ministro de Economía, Bezalel Smotrich, que se quedó en el gobierno, pero bajo la promesa de Netanyahu, que dice que tiene el apoyo del presidente entrante en los Estados Unidos, Trump, con la promesa de Netanyahu que la guerra va a seguir, o sea, se termina este acuerdo y la guerra va a seguir. Por lo tanto, evidentemente estos son escenarios de catástrofe, tanto para los palestinos como para los israelíes. Debo acotar que la guerra en la Franja de Gaza se ha convertido muy impopular en Israel y lo hemos visto eso en las manifestaciones que hubo ayer, un poco a través de Israel, diciendo, bueno, devuelvan los rehenes, pero cumplen el pacto y no queremos más guerra. Precisamente, Efraín, para terminar este análisis un poco a la expectativa de lo que pueda pasar, como usted señala, en los próximos minutos o en las próximas horas, como bien hemos venido explicando, este proceso de cese el fuego se divide en 3 fases y ahora mismo deberíamos estar ya en los primeros minutos de esta primera fase. En los 6 primeros minutos de esta primera fase, como hemos dicho, no es así de momento, se está retrasando esta entrada en vigor, pero después de los 16 días de que entrara en vigor esta primera fase, se debía empezar a negociar la segunda, en que Hamás liberaría a rehenes que son soldados israelíes y Israel debería retirarse de la Franja de Gaza. Le pregunto rápidamente, ¿a quién le conviene más llegar o obstaculizar esta segunda fase? A los pueblos les conviene más. Yo hablo tanto del pueblo palestino como del pueblo israelí, que estamos pagando un precio muy alto por esta guerra que no tiene fin. El único que estaría interesado en que la guerra continúe es el gobierno israelí. El gobierno israelí, donde hay sectores que están planteando de que hay que crear colonias judías en la Franja de Gaza sobre la base de la expulsión de sus habitantes, o por lo menos una parte de sus habitantes. E inclusive este ministro Smotrich, el ministro de Economía, tal como dije anteriormente, dijo que Netanyahu le prometió de que la Franja de Gaza va a ser arrasada completamente o destruida completamente. Por lo tanto, los peligros son muy grandes y evidentemente mucho depende de la posición que vaya a tomar el presidente nuevo de los Estados Unidos, Donald Trump, debido a que Israel es dependiente de los Estados Unidos y Netanyahu teme una reacción de Trump, que a veces son reacciones imprevisibles y que puede ser una reacción que sea contra su propio gobierno y contra el gobierno de Israel. Efraín, le agradezco muchísimo que haya aceptado, como decíamos, la invitación de France 24. Vamos a tener tiempo seguro de continuar con este análisis más adelante cuando tengamos más detalles sobre lo que está pasando con esta tregua. Muchísimas gracias y que tenga muy buenos días. Nosotros conectamos hasta ahora con nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cue-Barberena. Federico, buenos días también para ti. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué sabemos de este retraso de última hora de la entrada en vigor de la tregua? Sí, lo que sabemos es esa declaración del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien señaló que esa tregua, ese cese al fuego no va a comenzar hasta que jamás cumpla con la entrega de la lista de los 13 rehenes que debería liberar en la jornada de hoy. Es una declaración que reafirma algo que ya había dicho anoche. Recordemos que según el acuerdo, 24 horas antes del inicio del intercambio, tienen que ser entregada esa lista de rehenes que serán liberados en la jornada. Se esperaba, o en principio se espera que el intercambio comience
no antes de las 4 de la tarde hora local, pero hasta ahora no ha entregado, mejor dicho, jamás esa lista. Lo que dice el grupo palestino en un comunicado que sacó poco después es que esto se debe a problemas técnicos sobre el terreno, y una fuente de Hamás citada por el medio israelí Ynet había también ampliado esta idea, señalando que el grupo se comunica a través de emisarios físicamente en el terreno, que eso lleva tiempo y que esas tareas se complican más aún cuando los aviones israelíes todavía continúan sobrevolando en Gaza, y que la lista tiene que ser aprobada por el líder interino de Hamás en Gaza, Mohamed Sinwar, antes de ser entregada a Israel. Entonces, estamos a la espera de esos 3 nombres. En principio, había trascendido en la prensa israelí que se espera que sean 3 mujeres que serían intercambiadas por 95 prisioneros palestinos, en su mayoría, o en su totalidad, mejor dicho, mujeres y jóvenes de entre 16 y 20 años. Más allá de este retraso sobre el terreno, ya han empezado a verse algunos movimientos, según han reportado en medios en árabe. El ejército israelí ha comenzado a retirarse del centro de la ciudad de Rafah para reposicionarse en ese eje de Filadelfia, en la frontera entre Egipto y Gaza, pero también han continuado los bombardeos con intensidad en Ciudad de Gaza, en Deir el-Balah, en Nuseirat, esto en el centro, y en Rafah y en Han Yunis al sur. Federico, pues muchísimas gracias. Seguiremos conectando, pendientes de si finalmente empieza esta tregua, aunque sea con retraso. Mientras tanto, vamos con otras noticias, porque la red social TikTok dejó de funcionar la noche de este sábado en Estados Unidos, después de que, como saben, el Tribunal Supremo avalara el viernes una ley aprobada el año pasado por el Congreso que obligaba a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, o a enfrentarse al cierre. Previo a la caída de TikTok, algunos usuarios buscaron una alternativa, la aplicación RedNote. TikTok, una aplicación con los días contados que ya tiene un sustituto. Sin la intervención del gobierno estadounidense, la aplicación cerrará en Estados Unidos este domingo, pero sus usuarios ya se dirigen a otra plataforma, también china. RedNote es la nueva red social en tendencia. En un espacio de 2 días, tiene 700.000 nuevos usuarios, con una palabra en común: los refugiados de TikTok. Soy una refugiada de TikTok. Quiero darles las gracias por acogerme en esta aplicación. Si hacemos algo mal, por favor, háganoslo saber. Parece que la prohibición va a entrar en vigor y voy a perder mis 3 centavos por video. Pero ¿sabes qué? No importa. Ustedes son increíbles. Gracias. TikTok es usado por unos 170 millones de estadounidenses. Muchos de ellos se ganan la vida con sus posts, y eso a pesar de la preocupación del gobierno estadounidense por el uso de sus datos. Recurrir a otra aplicación china puede parecer irónico, pero algunos, como Gwena, lo ven como un acto de rebelión. El gobierno dijo, estamos eliminando TikTok porque el gobierno chino que tiene nuestros datos es una amenaza. Y cientos de miles de personas, millennials, generación Z, generación X, dijeron, ¿qué? Y nosotros, yo la primera, descargamos aún más aplicaciones chinas diciendo, aquí están nuestros datos. Al igual que TikTok, RedNote está sujeta a la ley china que permite a las autoridades acceder a los datos de los usuarios. Discutir temas políticos también podría ser un problema en RedNote. En otras noticias, en Colombia, combates entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, esto es al noreste del país, han dejado al menos 60 personas muertas en 2 días de enfrentamientos, según informó la Defensoría del Pueblo. Huir ante los combates es la decisión que ya tomaron más de 450 familias del Catatumbo en el noreste de Colombia, según las cifras de la ONG Vivamos Humanos. Las autoridades denuncian que los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC dejan decenas de muertos. En Tibú, municipio cocarero clave de la zona, los trabajadores, incluso venezolanos, no quieren quedarse más. Yo soy venezolano, pues, y vinimos aquí a Colombia a trabajar, pues, pero vemos que esto está más difícil que en Venezuela, pues, por el conflicto que hay. Entonces, mejor regresar a Venezuela. 300 soldados han sido desplegados en la zona para intentar brindar seguridad.
pero la intensidad de los combates obliga a los habitantes a buscar refugio en las ciudades cercanas, en particular en Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander. La alcaldía ya anunció haber acogido a más de 400 personas. Su alcalde, Jorge Acevedo, afirmó que la ciudad está preparada para la llegada masiva de desplazados del Catatumbo. Estamos esperando la llegada masiva de los hermanos del Catatumbo a partir de hoy y estamos preparando los hoteles y los sitios donde ellos se van a hospedar y van a contar con su alimentación. También va a estar en el Parque Santander la Defensa Civil brindando una primera atención en temas de salud. Venezuela también está en alerta. La Cancillería del gobierno venezolano anunció este sábado haber activado un operativo para atender a la población que ingresa desde Colombia. Antes de cerrar este informativo, les actualizamos la información sobre el retraso del cese el fuego en la Franja de Gaza. El portavoz del ejército israelí dice que el ejército está totalmente listo para implementar el alto el fuego, pero también dispuesto a responder si Hamás incumple con lo pactado. Recordemos a esta hora lo que estaría incumpliendo Hamás es la entrega de los nombres de los rehenes que debe liberar en el día de hoy. Les actualizaremos en las próximas ediciones informativas aquí en France 24. Enseguida regresamos.